Buenas, muy buenas a todos y bienvenidos a esta clase de Trivet Exploit. Esta clase básicamente la voy a desarrollar para aquellos tipos de jugadores o regulares, voy a correr las pipas, que se encuentran en pools, por ejemplo, tipo Reg War, que están jugando en salas como por ejemplo la Champion, ¿no? Todo lo que es la Red y Poker, y están jugando en Champion, en Red Star, en Betfair. Y estos pools, los que tienen, es que son pools un poco dinámicos, ¿no? Incluso jugando mesas regulares pareciera que estuviéramos jugando Zoom. Hay mucho reg, leveleo en esta sala. Y claro, eso cambia las dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que quiero expresar en esta microclase de Reg War, ¿no? De pelea entre regs? ¿Cómo aprender a hacer Trivet Exploits? No contra los jugadores NIP, sino contra los jugadores luz. Y fíjense que no voy a usar la palabra agro, porque la palabra agro va a evocar que tu ego o tu mente se quiera defender. Cuando enfrento un agro me defiendo. Y todo mi ser quiere defender. Oh, no quiero que me robe. Pero cuando enfrento una frecuencia luz, mi atención se centra en cómo explotar la frecuencia y no en cómo defender mi identidad contra un agresivo. Aprendan a utilizar las palabras correctas. Dijo el chamán tolteca, sé impecable con tus palabras. Entonces, esta clase va dirigida a todas aquellas personas o jugadores regulares que estén jugando un pool de no limit 200 hacia abajo, donde haya mucha pica o leveleo entre regs, ¿no? Como por ejemplo digo, ePoker en Champion, en Red Star es lo mismo, Winamaxi, en Tiger, o por ejemplo en Poker Star, Zoom, incluso regulares también, o en Poker King, ¿no? Que sería la Winning Poker. Vamos a ver, ¿sí?, cómo desarrollar de manera inteligente, estructurada y ordenada Trivet Exploits, entendiendo las bases del juego, para que ustedes puedan salir poco a poco, filmina, mano a mano, de la estructura rígida de las tablas. Porque si bien jugar tablas es algo extremadamente bueno para cuando un jugador está comenzando, no es lo más severo de NL200 hacia abajo, porque los exploits que se pueden desarrollar es brutal. De NL200 hacia arriba, si no querés desarrollar exploits pre porque considerás que es más fácil simplificar porque ya todos empiezan a jugar más equilibrado, perfecto. Pero de NL200 hacia abajo, incluso digo NL200 porque hay pools que te van a permitir esta estrategia. Lo mejor que vos podés hacer si ya tenés un conocimiento previo es empezar a explotar de esta manera, porque es lo más EV. Siempre que tengas un grupo de trabajo con el que puedas repetir estas ideas, con el que puedas reforzar estas ideas, con el que puedas cuestionar estas ideas y con el que puedas ir semana a semana, día a día, mes a mes, interiorizando estos conceptos para mecanizar. Porque si no, puede ser que aplicar esto, si no lo estudias realmente, te quite mucha energía. Porque es lo que hace la mitad de los players. Van a ver este video, van a decir, ahora sí, ya entiendo lo que tengo que hacer, y van a empezar a aplicar, lo cual no está mal porque, enhorabuena, la acción es algo bueno, pero también hay conceptos que requieren realmente tu compromiso. Quiero ser profesional, pero con ver un video así, solo de 20-30 minutos, creo que ya sé aplicar un concepto. Y esto que yo te traigo acá es el producto de muchos años de experiencia y estudio. Así que vamos a ver. La primer filmina aparece un rango. De nuevo, esta clase va direccionada a lo que son los Trivet Exploits. A este perfil seguramente todos se paren así, saquen pechamen, ¿no? Como dijo el Ceja, saquen pechamen y digan, a este lo que va a pagar, boludo. Mirá lo que es este, 22, 18, 8, 63, 11, le 3GTO todas, ¿no? Porque acá con este son todos cocoritos, todos se paran de pija y empiezan a tirar bardos, ¿no? Todos amplían los rangos. Después ni los amplían. Pero ahora seguramente dicen, este lo cago a Trivet. Porque así son los egos, ¿no? Claramente,
contra este perfil, el mejor exploit, ¿sí?, que podemos desarrollar es 3BTarle una frecuencia luz. Pero claro, para saber hasta dónde, tenés que conocer la frecuencia que tenés que 3BTar posición a posición. ¿Te sabés los tribets posicionales? ¿Cuánto tenés que 3BTar de la big al button? 14. ¿Qué morfología? Y de la small al cutoff, un 11. ¿Lo sabías? Porque eso lo tenés que saber así. Si en la small contra el cutoff tenés un 11 y él foldea un 63 y forbetea un 11, lo que implica que foldea de más y forbetea de menos, ese 11 yo lo voy a poder llevar a un 12, 13. Pero claro, tengo que saber la base. Si en la small contra el button yo tengo que tener de media a un 15, GTO equilibrado, y él foldea de más y forbetea de menos, lo que implica que puedo 3BTar más CB, puedo llevar el 15 al 17. Pero tengo que conocer la base para hacer la desviación explotativa. Tienen que aprender, tienen que estudiar las frecuencias básicas. Contra este igual están todos en San Campechame como el Reja, ¿no? Y empiezan a tirar los combos mágicos, ¿no? Pero contra este, tu ego, tu identidad, su ego, su identidad empieza a carburar otra historia. Acá, a este tu ego te dice, a este lo cago a palo. Por más que después ni le 3BTen lo que le tienen, incluso a veces ni lo explotan, ni siquiera le 3BTen el equilibrio. Pero a este, sí, con este pasan cosas muy locas. Porque con este, mi identidad, por ejemplo, y la de muchos jugadores es, este se quiere medir la pija conmigo, ¿no? Bueno, vamos a ver quién tiene la espada más grande. Y empecé a jugar contra la persona porque la considero agresiva, mala, y eso significa malo, ¿no? Y entonces me tengo que defender. O nos vamos a medir la espada porque vamos a ver quién la tiene más grande y quién la tiene más brillosa. ¿Es esa la manera de explotar a este perfil, a esta frecuencia? Es la pregunta que se tiene que hacer. Es decir, salimos de lo que vendría a ser jugar contra la persona, contra el concepto de ser agresivo, y empezamos a jugar contra un 25, 22, 14. Digo, frecuencias luz. Fall al 3bet 47, 4bet 21. En vez de empezar a medirme la espada, empiezo a jugar contra la frecuencia y digo, ok, ¿cómo exploto esta frecuencia? Y si a este le expando, a este le contraigo, así de simple. Así de simple. Y muchos dirán, no, pero si las tablas GTO están hechas contra jugadores cabrones, porque es verdad, las tablas GTO están hechas para jugar contra el mismo solver, por lo tanto, si él me 3BTA GTO, yo tengo que defenderle GTO, aunque este está pasadito, Pero si él me 3BTA GTO y forbetea GTO, yo debería jugarle GTO. No. Porque no están entendiendo los lineamientos de cómo el robot construye estrategia. Si él juega GTO, yo no tengo por qué, yo no estoy obligado a jugar GTO. Yo voy buscando la rentabilidad. Así que contra este ya saben cómo jugar. Y contra este vamos a construir cómo jugar, pero no solo el cómo, sino el por qué. Porque cuando tu mente entiende el por qué, es cuando es más fácil no levelearse y desarrollar estrategias que tengan sentido. Vamos. Esta parte es hermosa. Simulaciones de desviaciones y thresholds debe ser. ¿Qué son los thresholds? Puedes traducirlo como umbrales, ¿no? La parte alta y la parte baja de tu rango. La más CB y la menos CB o la break-even. Los thresholds, sí, se encuentran en todas las secuencias. Cuando vos abrís un rango de apertura, tu rango de apertura tiene mano CB0. Cuando vos 3BTas un rango, tu rango de tribet en una posición contra otra posición tiene mano CB0. Cuando vos estás en la Big Blind defendiendo versus cibet del botón en un single reset, tenés rango de call EB más y rango de call EB0. Tenés rango de call raise EB más y rango de raise EB0. ¿Sí? Entonces fíjense, están en todos lados. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Este es uno de los conceptos teóricos más importantes y más increíbles del juego, de los que a mí más me gustan. Entonces fíjense, vuelvan al ejemplo que les había dado otra vez porque estamos estudiando Tribet Exploit. Abre el cutoff un 29% en una simulación perfecta, ¿sí? Y vemos que el rango de Tribet en esta simulación perfecta es un 11 contra un 29 de apertura y que el 11 es este. Entonces la primera pregunta que me hago para que vayan entendiendo sus tablitas y salgan de la caja de solo, yo sigo mis tablas. Si sos muy inexperto, seguilas.
Pero si ya sos un jugador con experiencia, estancado en 25 o 100, presta atención porque esto es lo más rentable que podés hacer en esos stakes. ¿Por qué el equilibrio tiene manos de trivet puras y manos que mixean, ¿no? Que son estas que están acá? Seguramente en tus tablitas vos tengas tablas simplificadas, lo cual está bien, ¿sí? Pero seguramente en esa tabla igual, por más que esté simplificada, hayan manos de estas que te dé un 11 igual, pero hayan manos de estas que son EV0 y otras que son EV+. Ahí te di una respuesta, fíjate. Entonces, ¿por qué hay un grupo de trivet puro y otro que mixea? Y básicamente es por eso. Es decir, porque las puras son EV+, y las que mixean son EV0. Fíjate que te di la respuesta. En tu tablita, por más que vos no tengas frecuencias y tengas frecuencias puras, seguramente hay manos del trivet que te dé la misma frecuencia de trivet, pero que hay manos que sean EV+, y manos que sean EV0 que están para completar tu frecuencia. Esa tabla seguramente la hizo alguien que entiende esto, pero que no te lo explica, boludo. Entonces, claro, digo, ¿por qué si yo le pongo a Martín todos los inputs, entiéndase por Martín el solver, porque yo le digo Martín al solver, pues si yo le pongo al Tincho todos los datos para que me cree la estrategia más EV, es decir, la que más gana dinero, me pone en manos de trivet o de apertura o de call EV0? ¿Por qué yo quisiera tener trivet EV0 si yo lo que quiero es generar la estrategia más EV para ganarle al otro, ¿no? Pregunta. ¿Tú? ¿Seguimos? ¿Por qué hay manos de trivet EV0? ¿Cuál es su funcionalidad? Y claro, un solver, una simulación, en Solverland no se respetan los mismos conceptos que la vida real, boludo. El solver, a través de los inputs que le ponemos, la cantidad de jugadores, el tamaño de las ciegas, las odds, todo, los rangos, sí, bueno, eso los rangos los crea él, ¿no? Él empieza a jugar miles de millones de manos y empieza a crear una estrategia en todas las secuencias posibles que sea más rentable, es decir, busca potenciar la rentabilidad. Y para potenciar la rentabilidad en esta simulación donde están todos los participantes dentro de una computadora, dentro de un procesador, conociéndose, ¿sí? Lo que pasa es que existe un supuesto que se llama supuesto de información perfecta. Es decir, el solver está buscando crear la estrategia perfecta para maximizar la rentabilidad, pero existe el supuesto de información perfecta, es decir, todos los jugadores conocen los movimientos de todos los jugadores al instante. Entonces ninguno se puede desviar, porque si uno se desbalancea, todos los otros se readaptan así, porque están todos conectados en una realidad virtual en una computadora. Ese es el supuesto de información perfecta. Vos te movés, todos en la mesa lo saben así, como si tuvieran conciencia perfecta sobre todo lo que sucede. Pero claro, eso no pasa en la vida real, muñeco. Fíjense qué importante. ¿Para qué están estas manos EV0? Porque el solver quiere generar un EV con el rango, ¿sí? El EV máximo en la simulación. Y para que las manos EV más ganen más, 8 más y todas estas, todos los 10X suite, Adamov, ¿sí? Ace, Reyes, todas estas manos ganen lo máximo, tiene que meter manos EV0 al trivet para recibir mucho forbet, para recibir mucho call y para que haya poco fall. Entonces, cuando estas manos inducen, las EV0, inducen acción de call de más, de forbet, ¿no? Las manos verdes ganan más dinero. Pero si en Solverland nosotros quitásemos estas manos, a ver si le doy, si en Solverland nosotros quitásemos estas manos, ¿sí? Lo que sucedería es que todos conocerían por información perfecta que hemos quitado estas manos. Y si solo 3-beteásemos la CB+, el cutoff lo que haría es reducir drásticamente su rango de call, drásticamente su rango de forbet y aumentaría drásticamente su rango de fall. Y todo el rango generaría menos CB. Si antes generábamos, no sé, 20 blind en la 100, estoy tirando un número cualquiera. Ahora vamos a producir 10 blind en la 100. Y por querer más reduciendo, y por querer ganar más reduciendo el rango de trivet a solo 3-betear valor, ahora vamos a ganar menos, porque el otro lo sabe. Fíjense qué importante que es el supuesto de información perfecta. Porque esto no sucede en la vida real.
Pero además la Big Blind, cuando nosotros 3-beteamos este rango, va a tener en torno a un 5% de call forward, ¿sí? Que ahora como 3-beteamos de menos seguramente tenga menos un 2%, ¿sí? Un 2,5%, da igual, lo importante es que va a bajar y eso va a hacer otra vez que le ve el rango general gane menos, ¿no? Fíjense lo importante del supuesto. Entonces hay otro supuesto más, ¿sí? Que ahora lo voy a explicar, pero el primero es el de información perfecta. El solver está obligado a 3-betear estas manos EV0 para sostener el EV máximo del rango y general, ¿no? Pero en el mundo real, boludo, el supuesto es al revés, es de información imperfecta. Porque nosotros no estamos conectados con todas las personas en conciencia perfecta, ¿sí? Por lo tanto, no estamos obligados a 3-betear estas manos para sostener el EV general máximo y general del rango, pudiendo recortarlas en situaciones desfavorables. Vení. El supuesto de jugabilidad perfecta, así te lo explico de la siguiente manera. ¿Para qué estas manos? O sea, los solvers no solo es que conocen toda la información al instante, conciencia pura, porque están conectados todos en una computadora. Por lo tanto, si uno se desvía, todos se dan cuenta al instante. Sino que además juegan perfecto todas las secuencias, porque tienen la inteligencia de una computadora, ¿no? No sienten emociones y son solo matemáticas. Juegan perfectamente el preflop, juegan perfectamente el postflop en todos los escenarios y son estáticos. ¿Sí? Entonces, el EV de estas manos, de los threshold EV0, no solo es que son EV0, ¿sí? Sino que además son EV0 porque se juegan perfectas, ¿sí? Es decir, el EV de estas manos y de cualquier otra mano en el rango es estático, fijo, no variable, debido a la naturaleza computarizada y a las habilidades de un solver. Solo porque se juega perfecto son EV0, pero si se juegan mal, empiezan a ser al toque. Es decir, si nosotros nos consideramos en la variable y jugamos mal, estas manos empiezan a ser muy rápidamente EV-. Por lo tanto, en el mundo real, el supuesto no es de jugabilidad perfecta, es de jugabilidad imperfecta preflop y postflop. El EV de estas manos y de cualquier otra mano en el rango no es estático, fijo y variable, sino que es sensible y dinámico, o sea, no variable, sino que es sensible, dinámico y variable. Si los rivales a mi izquierda, por ejemplo, en realidad si los rivales a los que estoy 3-beteando, ¿sí? Son folders, estas manos ahora, ¿son EV más o son EV menos? Digo, bueno, contra el equilibrio, que me forbeteaba bien, que me pagaba bien y que me foldeaba bien, eran EV0. Si ahora él foldea de más, ¿sí? Solo foldea de más, entonces ya tengo más fold equity preflop, por lo tanto estas manos van a ser EV más. Si él foldea de más y forbetea de menos, ¿sí? Entonces no solo es que son EV más, son EV más más. Vamos viendo cómo el EV de los thresholds se va moviendo. Pero si él foldea de menos, voy a ir más veces al flop con manos que tal vez no quieren, entonces pasen a ser ligeramente EV menos. Y si además forbetea de más, no solo es que van a ser EV menos, sino que van a ser EV menos 2 veces, ¿no? Y entonces tiene sentido empezar a recortar. Fíjense, solo entendiendo la lógica natural. Después está en lo que es en Solverland, otra vez aplicando el supuesto de jugabilidad perfecta, que para que el EV de esta mano sea 0, como les estaba explicando antes, esto es que no ganen ni pierdan, deben jugarse perfectamente en todas las secuencias pre y post. Caso contrario, perderían inmediatamente siempre que los rivales, ¿no? Que siguen jugando contra nosotros sean extremadamente competentes. Que ya te digo yo que en tu stake eso no sucede, pero igual la gente se manda un montón de cagadas porque no saben interpretar. Ven un hat y dicen, oh, agro. No. Es luz y tenés que interpretar si es un luz bueno o si es un luz no tan bueno. Si juega bien ese rango, genial, es un luz dinámico, y si lo juega mal, bueno, hay que explotar. Y después está en el mundo real, ¿no? Otra vez el supuesto de jugabilidad perfecta. Ahora, ¿sí? A la hora de jugar este grupo de manos debemos ser muy conscientes de nuestras habilidades técnicas y emocionales. A más amplio el rango, yo tengo que tener más habilidad, ¿no? Porque estas manos son EV0 y si yo la cago también, yo también estoy haciendo que estas manos EV0 sean EV-, ¿no? Tengo que ser consciente de mis habilidades, así como el tipo de jugadores al que le estoy 3-beteando, en este caso porque esto estaba construido para OR, ¿sí? Puesto que si nuestra habilidad todavía no son suficientes y la mesa es altamente dinámica, si el jugador al que le estoy 3-beteando es altamente competitivo, estas manos pasan a ser EV-, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la otra y vamos a ver lo que se llama el supuesto de información perfecta, cómo puede percibirlo de una manera visual. Imagínense una mesa, ¿no? Estamos en Solverland, dentro del PC, dentro de la computadora. Ya pusimos todos los inputs.
Sixmax, la Small Blind es 0,5, la Blind es 1, no hay ante. Él ya calcula los rangos, todo, ¿sí? Y decide foldear el UTG, decide foldear el MP y el cutoff abre su equilibrio del 29%, ¿no? Lo que vendría a ser el button foldea y el solver de la Small, ¿sí? Tiene que 3-betear un 11 en esta simulación perfecta contra el cutoff. Donde vemos que tiene las manos que, vamos a poner acá el puntero láser, donde vemos que tiene las manos puras, que son EV+, y ya sabemos que las que mixean son EV0, que están acompañando al rango que es EV+, para generar un win rate máximo con todo el rango en su conjunto. ¿Sí? Estas son las EV0. Si Small Blind 3-betea esto equilibrio, Big Blind tendría en call forward un 5% y en fold un 95%. Y el cutoff jugaría, lo que es en esta simulación, un 12 de forward, un 33 de call y un 55 de fold. Y esto generaría que este rango gane lo máximo posible en esta simulación. ¿Sí? Ahí están las manos EV0, ¿no? Pero ¿qué sucederá si nosotros decidimos, como vemos acá, agarrar las EV0 y recortarlas? Y en vez de tener un 11 de tribet, pasar a tener un 8,5, es decir, contra el cutoff. Solo 3-beteamos las mejores. En Solverland, si este solver en la Small Blind quisiera hacer esta pijeada y decir yo solo voy a 3-betear EV+, porque quiero maximizar la rentabilidad y para eso quiero 3-betear EV+. Los otros dos solvers que están jugando en la mano, sí, estos están fuera, pero estos dos automáticamente, por estar conectados, conciencia perfecta, información perfecta, entenderían que nosotros redujimos el tribet, ¿sí? Es como, hey, redujo el tribet, y entonces lo primero que harían es ¿cómo me adapto? ¿No? Esto lo hacen en milésimas de segundo. Y entonces, la Big Blind, seguramente, si ahora nosotros tenemos un rango de tribet más estrecho y más fuerte, va a reducir su call forward y va a aumentar su fold. ¿Sí? Fíjense, reduce su tribet, reduce su call forward y aumenta su fold. Y lo que vendría a ser el cutoff es que va a disminuir el fold, va a disminuir el call y va a aumentar, va a disminuir el forward, va a disminuir el call y va a aumentar el fold. Entonces, ahora, por querer ganar más dinero 3-beteando solo manos EV+, lo que va a pasar es que si antes ganábamos 20 blinds, ¿sí? Con todo el rango, número estimativo, ¿sí? Número ficticio para que entiendan, ahora, por querer ganar más y no 3-betear la EV0, como todos lo saben, van a empezar a hacer adaptaciones explotativas y en vez de ganar 20, vamos a ganar menos, vamos a ganar 10 blinds con todo el rango en general, de media, ¿no? ¿Se entiende? Produciéndose así una disminución general en el EV del rango total. Entonces Small Blind se ve obligado a retomar el tribet del 11% para recuperar el EV perdido, ¿no? En esta simulación perfecta. Así funciona el supuesto de información perfecta. Pero claro, yo, estamos en una mesa, en tu casa, vos en la mía, yo en mi casa, vos en la tuya, y vos no sabés qué estoy haciendo yo. Tenés mi hat, pero vos no sabés lo que yo estoy haciendo. Esto sucederá de la misma manera en mesas compuestas por seres humanos, ya te digo yo que no. Nuestros rivales son capaces de conocer perfectamente al instante si desviamos nuestros tribets, expandiendo y recortando el rango. Es decir, si nosotros hacemos este corte, los seres humanos se van a dar cuenta al toque para expandir su rango de call o reducirlo, o para expandir su rango de forward o reducirlo. Seguramente no, boludo, porque no estamos conectados. Cada uno está en su casa, ¿sí? Y no hay conciencia plena de lo que está haciendo el otro. Solo tenemos el HUD. ¿Cómo podemos utilizar esta información a nuestro favor para obtener un mayor win rate? Ya te digo yo cómo lo vamos a hacer. Estos son supuestos muy importantes que a veces es difícil transmitir a otros jugadores. Pero cuando uno tiene una base sólida, ordenada y estructurada, es más fácil. Este es el supuesto de información perfecta, que en realidad yo lo tengo en más filminas. Pero bueno, como esto es una pequeña parte para ayudar a aquella gente que se encuentra estancada en esos stakes, en esos niveles, de NL200 hacia abajo, en zonas de reg war, ¿no? Compitiendo todo el día con reg y un solo fish en la mesa, y no saben explotar estos tipos de regs. Espero que puedan agarrar esto, ¿no? y transformarlo en win rate. En el mundo real, no en Solverland, está el supuesto de información imperfecta.
como los seres humanos no están conectados de manera conciencia plena, es decir, si yo me desbalanceo, el otro no lo sabe, solo ve mi hat, ¿sí? Si yo le estoy trefeteando en small blind contra el button un 10 en vez de un 15, él si no tiene mi hat no lo sabe. Y si mi hat dice que tiene un 12 general o un 11 general, él va a creer que yo le estoy trefeteando un 15. Pero tal vez eso no sea verdad. Entonces, como no hay información perfecta, y el supuesto en la realidad es el de información imperfecta, vamos a poder realizar desviaciones explotativas en nuestros trivet, contrayendo o ampliando las frecuencias, ¿sí?, posicionales GTO en función al tipo de rival o rivales que nos estemos enfrentando cuando treveteamos. Esto es si son folders versus callers o si son tight, rangos estrechos versus loose. No enjuicien a la persona, simplemente jueguen contra las frecuencias, sin que ellos lo noten completamente, impidiéndoles la readaptación perfecta. Para poder hacer esto hay que crear lo que yo llamo en Trivet Exploit crear la ilusión. ¿Qué es esto de crear la ilusión, boludo? Crear la ilusión es crear un hat en estas salas, que son salas con HUD, que generen una ilusión de sesgo cognitivo, ¿no? Fíjense, vamos a entender cómo funcionan los thresholds, las manos EV0 de Trivet contra un recreacional. Si el recreacional juega rangos más amplios de media, acá le pongo una ballena, pero como para que lo entiendan de manera genérica. El recreacional de media juega rangos más amplios. Por lo tanto, eso hace que nuestros trivets EV0, las partes más border de nuestro rango en cualquier secuencia, empiecen a ser EV+. Por lo tanto, la frecuencia de trivet va a aumentar. Pero si además él no juega perfecto, supuesto de jugabilidad perfecta, post-flop ni pre-flop, ¿sí? Pre-flop ni post-flop, entonces las manos esas de trivet van a ser EV++. Y por lo tanto, si de media queremos tener un trivet general del 11 contra un recreacional, vamos a querer tener, ¿sí?, acá está nuestro HUD, ahora lo vamos a ir armando, ¿sí? Fíjense, no me interesan todos los datos, solo me interesan los datos principales. Contra un recreacional vamos a trefetear lo que se conoce el trivet en block, ¿sí?, en función al size que quiere nuestra mano. Y este block, si se trefetea puro, es un 17, y si se mixean las peores manos en situaciones, stacks, etc., va a ser entre un 12. Por lo tanto, la media de trivet contra un recreacional podríamos decir que, ¿sí?, va a ser entre 12 y 17, podríamos decir un 14. ¿Sí? La media de trivet acá que nos quedaría si solo jugáramos contra recreacionales sería de media un 14, que es mucho más alto que un 11 general. Y el fold to forward podríamos decir que si seleccionamos bien el perfil, la situación, vamos a foldear de un 55 o menos, ¿no? Vayan pensando en estos datos, porque estos datos van a quedar pintados en su cap. Estamos creando una percepción hacia los demás. Ellos van a creer que nosotros estamos jugando así contra todos, pero no, boludo. Esto es lo primero que vamos creando, fíjense. Como él juega rangos más amplios, de apertura de media, pagan más manos, ¿sí? Cuando les trefeteamos pagan rangos más amplios, entonces todas nuestras manos EV0 de trivet pasan a ser EV+, y obviamente la estructura, la morfología va a ser esta lineal, no queremos tener manos como 6-5 o 5-4 suited porque requieren mayores comprensiones de jugabilidad post-flop, ¿no? Pero sí que queremos expandir un rango robusto, porque las manos seguramente que eran EV0 contra un regular, contra un recre, que tiene más manos de apertura o que te va a pagar más manos al trivet y que no va a jugar perfecto ni pre ni post, todas las manos EV0 pasan a ser EV+. Por lo tanto, rango de trivet hacia arriba. Ahora, si jugamos contra el NIT del principio, ¿no?, que foldea de más y forbetea de menos, ¿sí?, seguramente dependerá, obviamente, de todas las situaciones, si él está en UTG, si él está en el cutoff, si él está en el button. Pero de media podríamos decir que esto es un rango de trivet de small blind contra cutoff, pero lo que se tienen que imaginar es en todas las situaciones. De media, si a los regulares los estamos treveteando de un 7% a un 20%, ¿sí?, desde Big Blind contra UTG hasta Big Blind contra Small Blind, a este regular le vamos a querer trevetear estas frecuencias tendiendo hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a encontrar la media, porque si él va a foldear de más y forbetear de menos, todas las manos EV0 en esta simulación de la vida real van a ser EV+, porque él foldea de más y forbetea de menos, entonces vamos a querer trevetearle más. Por lo tanto, podríamos decir que la media de trivet contra estos regulares, no en todas las posiciones, ¿sí?, sino que si en la small contra el button tenemos un 15, seguramente a él le podamos trevetear un 17. Si en la small contra el cutoff hay un 11 equilibrado, seguramente contra él podamos tener un 13, ¿sí? En UTG si le trevetearía el equilibrio o menos, porque seguramente abra muy poquito cuando él abre en UTG, ¿no? Pero fíjense dónde lo voy explotando. Por lo tanto, la media de trivet contra él va a ser un 13.
Y la media de fall al forward va a ser altísima, ¿no? Porque le vamos a trivetear mucho, pero cuando recibamos forward vamos a salir corriendo. Entonces contra el Recre ya teníamos un trivet del 14, acá tenemos un trivet del 13, contra el Recre foldeamos al forward un 55 o menos, contra este foldeamos un 65 o más, ¿no? Y si fuimos jugando correctamente contra esos dos perfiles, porque eso es lo importante, primero hay que jugar bien contra el PES, después contra el NIT, y ahora viene nuestro amigo, contra el que todos se levelean. Este está loco. Si ahora si ya construyeron esas adaptaciones contra los otros dos perfiles, su HUD se va a ver de la siguiente manera. Va a ser más o menos un 30-25-12, un 28-25-11, ¿sí? Y van a tener trivet muy locos en muchas partes. Él no tiene su puesto de información perfecta, es decir, su mente no está ligada a la mía, salvo que empecemos a hablar de física cuántica, ¿no? Entonces, él cuando ve esto dice, el zurdo está loco, el zurdo está enfermo, y él juega ya así y dice, listo, vamos a empezar a jugar la guerra de espadas. Pero yo no estoy haciendo esto contra él. Yo quiero que él crea que yo estoy haciendo esto contra él, pero en realidad yo pienso en los conceptos. Si él foldea poco al trivet y forbetea mucho, ¿qué pasa con las manos EV0? Esto se lo tienen que imaginar en todas las posiciones. Repito, este no es el rango de trivet general, sino que es un rango de trivet small blind contra cutoff. Pero si él foldea de menos y forbetea de más, las EV0 son EV menos. Entonces yo las corto. Se las saco y solo les triveteo las EV más. Esto en Solverland no se podía hacer porque el otro Solver iba a notarlo y yo iba a perder EV con el rango general. Solver contra Solver. Pero acá él no lo sabe porque no hay supuesto de información perfecta, boludo. Entonces, estas manos no son castigadas con forward porque yo no las tengo contra él, ¿sí? Y solo estoy jugando las EV más. Por lo tanto, cuando él me paga, porque es caller, lo estoy valueteando porque lo domino siempre. Y cuando él me forbetea, no foldeo porque básicamente no hay manos de fold. Sí, obviamente, si quieren dejar alguna, como unas 9 para foldear, no pasa nada. O algún, no sé, rey dama para hacer trivet to fold, claramente las mejores, ¿no? No pasa nada. Siempre se pueden dejar las mejores para hacer trivet y fold al forward. Para seguir creando la ilusión que contra él tenemos mano para foldear. Claramente, ¿no? Esto es un ejemplo de extremo, de cerrarle todo el rango de B0. Entonces, contra él tendríamos una media de trivet en todas las posiciones de media, ¿no? De un 10, y el fold al forward sería un 45. Claro, él creería que estaríamos jugando así contra él, pero en realidad estamos jugando 8-9 trivet, ¿no? De un 10% para abajo de trivet y un de media, ¿no? Y un fold al forward del 45 menos. Y ya acá lo único que está haciendo él es estamparse, boludo. Constantemente, porque él ve y dice, el zurdo está loco. No, yo no estoy loco. Contra vos no. Yo juego tecnicismo, amigo. Juego conceptos. Y si vos entendés que acá dejás de jugar contra la persona, contra el agresivo, y empezás a jugar contra su frecuencia, y entendés cómo se mueven estas manos EV0, en vez de levelearte empezás a... En tu tabla, esta la corto contra este por esto, por esto, por esto, pero te tenés que dar a la tarea de crear la ilusión contra los otros jugadores. Entonces, si sos un jugador que todavía no entiende cómo explotar recreacionales y needs, ¿sí? ¿Vas a poder aplicar esto? Sí, pero claramente no vas a dibujar esta ilusión en tu hat y tu hat seguramente sea más tight y él se empieza a cortar, ¿sí? Por más que igual su ego en algunos puntos se mueva. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. El tema es que cuando reduzcas el trivet contra este perfil, tu hat se va a empezar a caer si no tresveteas bien a los recreacionales y a los needs, y tu HUD va a quedar extremadamente tight y él te va a empezar a overfoldear. Pero si ya sos un jugador decente contra needs y contra recreacionales y tenés dibujadas unas frecuencias similares, ¿sí? No tan loose, no tiene por qué ser tan loose, yo lo exagero acá porque es lo que yo he producido a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero no tiene por qué ser tan loose, ¿sí? Pero si ya sos un jugador, no sé, 28, 24, 11, ¿sí? 25, 22, 11, ¿sí? Que tenés buenas frecuencias y lo único que te falta es soltar el reg leveleo contra él, soltarlo, boludo. Empezá a explotar más al fish y al nit, ¿sí? Y que eso infle tus números acá para que cuando vos reduzcas estos trivets contra él, tu hat quede normalito, quede bien y él siga comiéndose la ilusión de que contra él está jugando así de loco y nada que ver contra él, sos terrible nitillo, boludo. Bien.
El juego contra recreacionales, el curso de juego contra recreacionales, el de pinches peces, sigue a la venta. Ya no en formato curso clase, sino en formato videocurso. Y de nuevo, es para mí una formación... es extraño que lo diga yo, pero para mí es una de las mejores formaciones de juego contra recres por la cantidad de contenido, pero no solo por la cantidad, sino por el orden, la estructura y toda la tabla de contenidos. Juego contra distintos stacks, 20, 30, 40, 50, 120 blinds. Te doy los rangos de colca, los rangos de defensa. ¿Qué rangos te van a pagar al tribet cuando le haces 7,5? ¿Qué rango te van a pagar al tribet cuando le haces a 15 blinds? No solo es que vamos a ver cómo blufear en un board en específico, sino que en múltiples boards, en single raised, pero también en tribet pots, en boards BLL como Rey 3-2, o en board high-low como Dama J3, o en boards 10XX como 10-3-2, pero no solo en el flop, sino también en multiplicidad de tours y multiplicidad de rivers, y no solo en la línea del bet-bet, sino en la línea del bet-check, de la sharp, bet-check, le reviseamos el pro en el river, o check-coleamos en el tour out of position y donkeamos en el tour. Hay un montón de líneas. Y lo mismo para cazar faroles. Así que, de nuevo, el curso va a tener, el video curso ahora, va a tener un precio hasta finales de mes de $300 por más de 6 horas de teoría y 4 horas aproximadamente de análisis y práctica. Son como 10 horas de contenido aproximadamente, es un montón. Y seguramente después de fin de mes ya lo suba porque es muchísimo contenido de muchísima calidad. Así que ya sabes, también puedes rackear, ¿sí? Si querés adquirir el curso puedes escribirme a @zurdopoker en Instagram o en Discord zurdo9803. Y si querés también puedes acceder al curso rackeando en el club que estamos promocionando en Club Sisi, ¿sí? Que es el que está ahí abajo. Puedes rackear una determinada cantidad de manos para liberarlo en su totalidad. Obviamente mientras más bajo el stake que juegues, más manos vas a tener que jugar. Mientras más alto el stake que juegues, menos manos vas a tener que jugar para desbloquear el curso, ¿no? Como punto número 2, estoy construyendo un establo, así que si te interesa formarte de la mano de tu servidor, si te gusta mi manera de thinkear, de crear contenido, de crear lineamientos y estrategias y querés aprender conmigo y con mi equipo claramente, puedes escribirme otra vez en @zurdopoker en IG o en zurdo9803 en lo que es Discord. Generalmente hay una etapa de preselección. Lo que estoy pidiendo es que el jugador sea break-even en No Limit 25, ¿sí? Que juegue No Limit 25, No Limit 20 y que esté break-even por lo menos para poder analizarlo, ¿no? La incorporación, y una vez que se hace una entrevista o que se charla con el jugador, claramente hay un momento de adaptación y de verlo, ¿no? No es que una vez que le digo, bueno, vamos a probarte, ya está, no, hay que probar. Así que, de nuevo, esta preselección finaliza a finales de mes, ¿sí? Y ahí determinamos con mi equipo si vamos a seguir captando jugadores o si la cantidad de jugadores que tenemos es óptima para darles un producto de calidad, una enseñanza de calidad y que realmente puedan avanzar de No Limit 25 a No Limit 100, siendo ganadores sólidos en el stake e incluso No Limit 200. Obviamente si hay caballos extremadamente buenos, se los puede llevar hasta No Limit 400 o superior, para que lo sepan. Así que de nuevo, si te interesa formar parte de este proyecto, escribime. Ahí tenés @zurdopoker en Instagram y zurdo9803 en Discord. ¿Te hace acordar a alguien? Y como punto final de esta parte quiebre, ¿no? Si te interesa el coach individual o for profit, por hora, ¿sí? También me puedes escribir. Si te gusta mi manera de construir estrategia o de comunicar, o si te gusta mi energía o cómo construyo estas filminas, no esta manera de estudiar, puedes escribirme. Obviamente esta parte la estoy trabajando menos porque entre que ya tengo algunos caballos preseleccionados que están jugando para mí, entre que estoy dictando el curso, entre que tengo que jugar por mi cuenta y que además tengo alumnos que ya tienen pack de horas individuales, 10 horas, 5 horas, ¿sí? Eso en el medio del trabajo implica una organización y yo tengo que tener un consumo de energía, ¿no? Y siempre voy en pos de darle lo mejor a todos mis alumnos. Entonces,
a la hora de trabajar coach por profit o coach individual por hora, lo que estoy haciendo es seleccionar a los mejores perfiles que realmente quieran trabajar un spot que a mí me interese en este momento para no quitar energía a mi proyecto principal, que es el de dar cursos, jugar por mi parte, ¿no? Y además también dar bancaje. Pero si coincidimos en el spot que el perfil tenga que trabajar y vamos en los mismos lineamientos y valores, sí que tiene sentido construir alguna cantidad de horas, así que nada. Esto lo dejo como opción por acá, si te interesa ya sabes, @zurdopoker en IG y zurdo9803 en lo que vendría a ser Discord. Si este contenido te gusta, déjame un MG, que me sirve un montón. Compartíselo a algún amigo que está estancado en algún nivel o que disfruta simplemente de ver póker o de escucharme hablar o de cómo construyo lineamientos. Y nada, suscríbete, dale click a la campanita y vamos a continuar con lo que es esta hermosa clase de exploits preflop al trivet. Vamos a hablar ahora sí, ya sin luz, en la oscuridad, de algunos conceptos un poco más complejos, pero que les puedo dar acá algunos atisbos. De nuevo, esto lo tienen que estudiar con un profesional y con un conjunto de personas para cometer la mínima cantidad de errores posibles y poder desarrollar la estrategia lo más eficiente posible y lo más rápido posible, ¿sí? En el tiempo. Con un equipo de trabajo, ya sean compañeros, para aprender de los errores no solo propios, sino de los demás y retroalimentarse lo más rápido posible para construir el punto óptimo de estrategia, y con un profesional que los guíe, ¿no? Así que vamos a hablar de cuándo construir una morfología polar y una morfología de trivet lineal, tanto en el botón como en la big blind. En la small simplifiquen a lo lineal porque queda un jugador por detrás que es la big y no tiene sentido cambiar de eso. En la small solo lo que hacemos es, del rango de trivet lineal de sus tablitas, es ver si tres-beteamos esa frecuencia, si la expandimos o si la reducimos. Y siempre vamos a reducir lineal, vamos a expandir lineal, ¿sí? O vamos a tres-betear ese mismo rango. Pero cuando estamos en el botón o en la big blind, sí que podemos elegir de un rango lineal o polarizado en función a distintos conceptos o métricas. ¿Cuándo vamos a utilizar un rango de trivet lineal tanto en el botón como en la big blind? Sí, que esto de lineal es un rango que va pasando de las manos más fuertes hasta las manos medias, KJ, K10, QJ, ¿sí? Estas que tienen una equity de color amarillo, pasando por las manos más débiles que son las rojas, ¿no? Bien, cuando al jugador le guste pagar el trivet o le guste ir al juego post-flop, vamos a tender a tener un rango lineal, porque si a él le gusta pagar una frecuencia default to trivet del 50, por ejemplo, implica que nos va a llevar muchas veces post-flop, y post-flop no queremos estar tirando cohetes con un rango, por ejemplo, como K7 suite, ¿sí? Queremos tener un rango que juegue fácil, flash draws, overcard, gachot, open-ended. Entonces, siempre que el jugador tenga un fold to trivet estándar del 50, 52, vamos a tender a utilizar tanto en el botón como en la big blind un rango de trivet lineal, ¿sí? Respetando la frecuencia. Siempre que él tenga un call al trivet equilibrado, nosotros no expandimos ni reducimos trivet, simplemente respetamos la frecuencia de esa posición y el rango que vamos a utilizar es lineal, ¿sí? Mucho más si tiene un forbet intermedio bajo, porque no va a castigar nuestras manos medias. Pero aunque tuviera un forbet alto, también tres-betería lineal. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar una estrategia polar de trivet? Es decir, seleccionar las mejores manos y después las alitas de... dirían los egipcios, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar un rango completamente utilizando las manos más fuertes y basura? Y pienso, ¿no? Bueno, si este iba lineal porque él me pagaba mucho, este va a ser polar porque seguramente él foldea mucho. Si él foldea mucho, yo puedo empezar a tres-betear basura, ¿sí? Pero claro, hay que utilizar dos condiciones acá. Si él foldea mucho, pero además forbetea mucho, lo que implica que me va a castigar las manos medias, como rey J, dama J, dama 10, rey 10, ¿sí? As 10 suite, 9-9, 8-8. Entonces, si él foldea mucho y forbetea mucho, de un 15 para arriba, empezamos a tener un rango polar, tanto en el botón como en la big blind. Esto implica que mano que no sufre al forbet, trivet. Podríamos decir por valor, dama más a rey y de farol todo lo polarizado. As2, A3, A4, A5, rey 9, ¿no? Y todas las manos medias como dama J, dama 10, dama 9. Bueno, dama J, dama 10, rey J, rey 10, suite, las pasamos al call. Sí, vamos a preferir tres-betearle KJ off que KJ suite. ¿Se entiende?
Esto en el botón. Y en la big blind es lo mismo. En la big blind le vamos a trevetear las manos que estén contentas de recibir forward. Voy a simplificar damas más a rey y después toda la basura. As 2, as 3, as 4. Preferimos trevetear, no sé, rey 9 off. Y una mano como rey 10 suite. Preferimos trevetear una mano como rey 10 off. Sí que va a conseguir el fold de rey J off de este nit que foldea infinito porque también forbetea. Preferimos trevetear rey 10 off, que vamos a conseguir el fold de rey J off, ¿sí? De as 10 off. Y pagar rey 10 suite, que no quiere sufrir versus su forward. Y después tenemos el any2, que el any2 es aquel que no solo es que foldea un montón, sino que además no forbetea. Y le podemos trevetear tanto, ya sea lineal, ¿sí? O polarizado, o en la fusión del lineal y el polarizado y meterle any2 porque el tipo foldea un 66 en este caso y te forbetea un 4. ¿Qué significa? Que vos le podés trevetear el valor porque cuando tenga, bueno, pinta la guerra, le podés trevetear las polarizadas, ¿sí? Porque foldea infinito y pueden ir a buscar este fold. Y le podés trevetear también si querés la mano media, tanto en el botón como en la big blind. Yo les recomiendo más en el botón, ¿sí? Porque eliminan el multi-way pot cuando están en el botón. Pero no solo es que eliminen el multi-way pot, sino que si tenés una mano como QJ, cuando te forbetee tu mano foldea tranquila porque no es castigada, porque solo tiene ases o reyes al forward, ¿sí? Y eliminas el multiway. En la big blind, si quieren tresvetearle más polarizado a este, no pasa nada. Pero de media al any2, que es el que foldea más del 60 y no te forbetea, le pueden tresvetear cualquier mano en cualquier morfología. Si llegan un orden, no le tresveteen 7-2 off, ¿sí? Porque esto es un estimativo, porque él no te castiga en ninguna línea. Si te forbetea y vos tenés una mano media, foldeas tranquilo, porque sabes que tiene nuts. Y después, dentro de lo que es Trivet Exploits, vamos a ver cuándo reducir, ¿sí? Y es cuando un regular, si dijimos que te paga mucho preflop o de media, foldea un 50 o te paga un 50 si aprox, implica que te va a llevar mucho postflop. Entonces vamos a querer jugar lineal, ¿sí? Pero si además forbetea mucho, vamos a querer reducir la CB0. Fíjense, agarramos el lineal, reducimos la CB0 y ahora tresveteamos lineal, pero no foldeamos a su forward porque tenemos las mejores manos y cuando, por lo tanto, hacemos call o push, siempre que nos forbetea, y cuando nos paga lo dominamos en gran medida. Esto es en relación a todo lo que vamos viendo, ¿no? Y ahora acá lo que podremos desarrollar es una pequeña práctica mental de cómo aplicar estos conceptos. Fíjense, estamos en la small blind, ¿sí? Y un regular en lo que es el cutoff decía hacer una apertura, o está por hacer una apertura. Entonces podemos mirar solo el general, 63-11, podemos determinar que foldea de más al trivet y que forbetea de menos, por lo tanto yo podría tresvetearle desde la base para arriba. Como estoy en la small, siempre lineal. La base, ¿cuánto es la base del zurdito en la small contra el cutoff? 11. Entonces a él le tresveteo de un 11 lineal para arriba, 13, 14, pero todo lineal, no me voy al polar porque estoy en la small. Si él abre en el button, yo podría seguir mirando este dato, ¿sí? También podrían mirar el posicional, pero de media. Ahora fíjense en el general nomás. Si él foldea un 63 y forbetea un 11, está foldeando de más y forbeteando poco. Eso significa en la small que le voy a tresvetear desde la base para arriba. Y lineal porque estoy en la small blind. De un 15 para arriba, un 17. Pero si después se vienen al posicional y ven que abre un 44 y que foldea un 72 y que forbetea un 12, ¿sí? Van a poder confirmar más que en esta posición lo van a explotar más, tresveteándole un 17, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Si ahora, por ejemplo, el jugador que está por abrir en el cutoff es este que está acá, podemos ver que foldea un 57 y que tresvetea un 13. Seguimos en la small, no estamos ni en el button ni en la big. Por lo tanto, lo que tengo que determinar es, matecito, si quiero tresvetear de más o de menos, ¿sí? Porque la small es siempre lineal. Bueno, el foldea de más. Y sí, porque no foldea un 50, foldea de más y forbetea de menos. Quiero tresvetear de la base para arriba. Un 11, bueno, un 12% de trivet, un 13% de trivet. ¿Sí? Y después si quieren pueden venir a ver el posicional y claro, en el cutoff es un 28, 42, 18. Entonces tal vez no sea tan rentable acá expandir contra él, sino que tenga sentido solo tresvetearle la base o incluso reducirle un pelín. Porque fíjense que cuando nos pagaban menos de un 50, es decir, cuando nos foldeaban menos de un 50 queríamos ir lineal, estamos en la small igual siempre vamos a ir lineal, pero tiene un 18 de forward, obviamente son poquitas manos, pero de nuevo, sigan la lógica. Entonces si esto es verdad y ya tenemos el posicional, podemos no solo saber que hay que reducir, o sea, no solo saber que hay que ir lineal, sino que podemos cortar de un 11 a un 9. ¿Dónde se equivoca este jugador? Seguramente se equivoca en late, que es donde se equivocan todos, que es en el botón y en la small. Y fíjense, acá sí que lo explotaría,
en la small 3beteándole lineal y expandiendo mi rango de tribet de un 15 a un 17, pero en el cutoff a él le 3betearía de un 11 para abajo un 9, porque parece que se mueve. Pero cuando abren el button le 3betearía de un 15 para arriba lineal, 17. Y cuando estoy en la big blind, ¿sí? En vez de estar en la small, y él abre, fíjense, abre de más, foldea un pelín de más, no demasiado, ¿sí? Y forbetea de menos. Me va a llevar por flop, y un 55 de un 50 no es mucho fold, así que acá contra él preferiría 3betear lineal cuando estoy en la big blind, ¿sí? Como para que les vaya quedando claro. Si él foldeara un montón, un 65 por ejemplo, le construiría más polar el tribet cuando estoy en la big. Y bueno, ahora estamos en la big, fíjense, y si abre este muñeco en el cato, puedo mirar el fold to tribet general y el forbet, foldeado más de un 60, ¿sí? Por lo tanto voy a querer tener un tribet expansivo, voy a querer expandir mi frecuencia, y ahora quiero ver dónde estoy en la big, listo. Foldeo más de un 60, quiero expandir, si acá tengo que tener un 10 ya voy a ir a un 11, un 12, y además veo la relación del fold to tribet y el forbet. Foldea infinito y no castiga. El any2 le puedo meter. Le puedo meter el rango de tribet del 10 lineal de la small blind, más algunas polarizadas, 18, 17, J7, J8, As2, As3, suite, ¿sí? Le puedo meter J10 off, todo el día, sin ningún tipo de drama. Le puedo meter las manos medias también, como dama J suite, dama 10 suite, sí, porque voy a conseguir el fold cuando tengo dama 10 suite, de que él me foldee manos como rey dama off, me va a foldear dama J off, dama 10 off, que As 10 off, sí, son manos que me está dominando y no me castiga el fold. Y acá lo mismo, ¿no? Puedo mirar simplemente el general o ir a ver los posicionales, esto también se entrena, pero de media le 3betearía de más. Si acá tengo que tener un 14 contra él como foldea de más, le voy a tener en torno a un 15, un 16, 17% de tribet, y además no castiga el forbet. Entonces empiezo a construir una morfología en Ichu, tanto las lineales como lo que vendría a ser lo polar, le meto cualquiera, porque mis polares roban el success de este 54% de fold. Mis manos medias no sufren contra su forbet, como QJ Suite no sufren contra el forbet porque él no tiene. Si él me forbetea, foldeo fácil. Y si me foldea preflop, no pago rake por flop, ¿no? Y creo que este es el último, que es Krata, que es el luz, ¿no? Que es el que foldea poco, nos va a llevar mucho por flop. Por lo tanto, el rango ya es lineal, pero además forbetea mucho, reducimos los tribets. Entonces, si acá tengo que tener un 10% de tribet, contra él tengo un 7, un 6 lineal, ¿sí? Y si él está en el button, lo mismo. Acá tendría que tener un 14% de tribet. Entonces ahora y debería ser polar. Entonces con él, que me paga, que me quiere llevar por flop, voy a jugar un rango lineal, pero además no foldea y forbetea. Por lo tanto, en vez de tener un 14, voy a tener en torno a un 10, a un 9. No me importa, porque él en mi hat va a ver que estoy loquísimo, porque estoy trefeteando todos los nits y a todos los fish todo el día, y él va a creer que estoy jugando siempre de la misma manera contra él, y en realidad eso no es verdad. Por último, vamos a ver la big blind contra la small, pero esto ya es un poco más finalizando. Así que nada, si este jugador decide abrir, ¿sí? En la small, fíjense, puedo ver el general, no foldea el tribet y no forbetea, vamos a querer ir lineal y no voy a reducir mi rango de tribet. Yo acá tengo que tener un 18, pero claro, un 18 polar. Entonces acá podría meter un 18 o un 17 lineal contra alguien que paga tanto, ¿no? Y que no forbetea, y dominarlo por flop, por ejemplo. Esto, de nuevo, no se vuelvan tan locos, sino que simplemente percibir. Pero claro, cuando vengo a ver lo que es el posicional, abre el equilibrio, pero foldea de más y forbetea de menos, así que podría tener un rango semipolarizado. Esto es un poco sin más, no quiero volverlo más loco porque es un montón de información. Voy a volver para atrás para que me dé un poco más de luz. Hasta acá lo que vendría a ser los preflop exploit al tribet en salas como por ejemplo Champions, ¿sí? En salas como por ejemplo Stars, donde dicen no, los regulares son muy buenos. Los nits son rangos estrechos, hay que explotarlos sobre 3beteándole, creando la ilusión de nuestro rango luz en el hat. Los fishes son fishes, también hay que explotar y llevar la CB0 a 3betear de más, porque obviamente siempre que sean robustas, ¿sí? Porque el recreacional abre de más, paga de más y no juega perfecto ni pre ni post. Eso nos infla la frecuencia de tribet. Y si hacemos bien eso, o si ya hiciste bien eso, lo que tenés que hacer para cerrar el juego es cerrar contra el jugador luz. Obviamente hay más exploit contra los jugadores luz, que pagan mucho y que forbetean mucho,
pero creo que con esto tienen un montón para avanzar y replantearse un montón de sus estrategias pre. Así que nada, dejo esto por acá, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.